Bueno, pues es un caso de los, diría yo, forman parte de ese universo nuestro de las injusticias cometidas cotidianamente y de las cuales, como en este caso, 14 años estuvo preso, general. 15. 15 años. 15, acusado De delitos contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para el narcotráfico. ¿Y hoy cuál es su circunstancia? Hoy están a punto de declararlo inocente. La resolución la dan en 5 días. Ya presentamos prueba, ya presentamos el escrito, pruebas suficientes para lograr nuestro reconocimiento de inocencia. Porque un compañero nuestro, el capitán Pedro Maya Díaz, él metió su amparo y sale una resolución ahí, no resolución, sale un concepto ahí donde dice que nunca nos debieron de haber consignado, ¿sí? Y que se extralimitaron en el abuso de poder contra nosotros, ¿sí? Estuvimos 15 años presos todos, y este capitán acaba de ganar su amparo, y nos estamos basando en ese contexto que da el juez de esa causa. Sí. Abogado César Gutiérrez, 15 años de la vida de una persona borrados, o no solo privado de su libertad, sino todo lo que implica en este México nuestro vivir en las cárceles y todo lo que hay ahí. ¿Y qué hace el Estado mexicano? Mira, Julio, independientemente de lo que te comentaba mi general, el reconocimiento de inocencia es un incidente especial que se puede presentar tanto en el fuero federal como en el fuero militar. No solo basan en ese sentido este incidente, sino que a ellos los acusan, al general y a 2 oficiales, de supuestamente colaborar y fomentar el narcotráfico, pero en específico sobre una persona, que esta persona era Gilberto García Mena, alias El Yune, que pertenecía al cartel del Golfo. Estamos hablando con el cartel del Golfo, era el único que operaba en el estado de Tamaulipas, y los Zetas eran el brazo armado de este cartel. Posteriormente, el 25, aquí está, en el año 2013, le conceden un amparo al tercer tribunal colegiado en materia penal del Estado de México, en donde lo encuentra inocente del delito de narcotráfico. Entonces yo lo entiendo como el general y los 2 oficiales en su momento fueron procesados por supuestamente fomentar y apoyar a un narcotraficante, mismo que ante el gobierno mexicano no era culpable. Pero no solo la historia termina ahí. Mi general estuvo 15 años en una prisión, pero no estuvo nada más en una prisión militar, porque él, después de 8 años de estar en la prisión militar y de no estar conforme con la situación que se había dado, él legalmente trató de seguir peleando los derechos que él consideraba que le correspondían. Y obviamente el alto mando de aquel entonces consideró que era una persona que no la querían dentro de la prisión militar, y de ahí inició un peregrinar en diferentes prisiones federales para el general, que lo mandaron al Ceferezo número 4, después lo mandaron al Ceferezo en Morelos, donde hay personas que tienen discapacidad mental, que están enfermos de SIDA, y por último lo mandan a las Islas Marías. En esos ceferezos federales, el general estuvo con personas que él detuvo y que pusieron en peligro y en riesgo su vida. Por eso el día de hoy es importante para nosotros el que nos hayas dado la oportunidad de tener tu espacio, porque ahora que ya están tan de moda exigir, ¿no?, por ahí disculpas, nosotros no es la primera vez que intentamos este reconocimiento, lo intentamos hace cerca de 2 años. Y la justicia militar no nos dio la oportunidad de que se pudiera desahogar como tal, porque nosotros estábamos solicitando que se citara a comparecer al expresidente Vicente Fox Quesada. Toda vez que el expresidente Vicente Fox, que estos hechos se dieron en su sexenio, él da la noticia en Cali, Colombia, de que el general supuestamente se encontraba en nexos con narcotraficantes, pero curiosamente no se había iniciado una averiguación previa y al general nunca le habían notificado ni los habían detenido para investigarlos. Hasta que Vicente Fox da la noticia es cuando inicia toda esta historia, donde forzosamente tenían que encontrar al general culpable de un delito que no solo no cometió, porque la misma resolución de amparo que le dan al capitán Pedro Maya, el tribunal colegiado de forma valiente dice: no existen indicios ni siquiera para que se hubiera ejercitado acción penal en contra de ellos. No hay una sola prueba.
hacen una teoría del caso meramente circunstancial sobre hechos que no demuestran que hayan cometido ningún tipo de delito. En eso es en lo que está fundamentado. Ahorita que la Secretaría de la Defensa y el gobierno federal han tenido la apertura de reconocer los errores del pasado, como lo que sucedió desafortunadamente con los estudiantes del TEC de Monterrey, en donde se reconoce que hubo un mal actuar por parte de las autoridades militares en aquel entonces. Yo le pediría al general secretario que abriera los ojos de qué es lo que está pasando en justicia militar y que se diera cuenta que todos estos asuntos y todo este tipo de injusticias, que son muchos casos, deberían de darle atención. ¿Por qué? Porque lo que es la moral del personal militar, y más ahora con la Guardia Nacional, yo creo que se vería muy perjudicada si siguen pasando situaciones como estas. General Ricardo Martínez Perea, ¿a qué se debió esto? ¿Suena a venganza? ¿Suena a tratar de acallarlo y de castigarlo? Aún lo ignoro, pero sí, el señor presidente Fox dio la noticia en Cali, Colombia, en una cumbre que hubo entre el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela. Para esto yo considero, se les había fugado el Chapo Guzmán en el 2001. Entonces no había la forma de cubrir esa fuga para que les dieran la certificación de las drogas a México. Y yo fui el chivo expiatorio junto con mis 2 oficiales de esta situación. ¿Qué hacía usted en ese momento? Yo era comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tenía el mayor número de aseguramientos de droga, de armas, de vehículos, de detenidos inclusive, ¿verdad? Y yo me sentía bien, ¿verdad? Porque el regimiento estaba para arriba, con tantos aseguramientos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que todos esos tantos aseguramientos, no sé a quién lastimé, ¿sí? Me fue perjudicial porque me procesaron por eso. Durante todo este tiempo, ¿usted cómo ha visto la evolución de la política de los militares, su presencia, su lucha contra el narcotráfico y particularmente, me parece, es mi opinión, muchas veces la presentación de chivos expiatorios, inventar fórmulas para tratar de acaparar la opinión pública y hacer sentir como que se hace justicia? Pues yo lo que considero aquí en este caso, cuando fue iniciaba el sexenio, mis oficiales y tropa que estuvieron en esta situación fueron golpeados y torturados. Porque hay una policía judicial militar que ellos sacan a golpes y con torturas lo hacen culpable a uno. ¿Que son los que ahora van a ser la base de la Guardia Nacional? No, ellos no son la base de la Guardia. Es una policía que existía anteriormente con anteriores gobiernos, ¿verdad? Y esa policía pues solamente cumplía las órdenes del señor secretario. Ahora espero que ya no sea así, pero antes así era, a fuerza sacaban culpables a las gentes. Hay muchos militares en las prisiones federales que están en esa situación. Haber sido golpeados, torturados por sus propios compañeros de armas. Por sus propios compañeros de armas, sí, señor. Lo cual pues obviamente debilita pues la voluntad y el espíritu de quienes se sienten maltratados y traicionados por su propia corporación. Sí, y la credibilidad de los mismos cuerpos de justicia militar. ¿Sí? Hay un problema en la justicia militar. Es extinta Policía Judicial Militar porque ya no existe como tal, ahora es la Policía Ministerial Militar. Yes. Tuvo que cambiar la forma de actuar porque hubo un sinnúmero de denuncias ante organismos internacionales en donde se demostró, incluso por medio de protocolos de Estambul, que estas personas llegan a torturar al personal militar para que se autoincriminara. En el caso de mi general, por más que golpearon al personal de tropa, en las mismas declaraciones que obran en su causa penal, ellos decían, pues díganme qué quieren que diga, porque la verdad es que ustedes me están diciendo que quieren que yo hable de algo sobre lo cual no tengo conocimiento y no sé cómo darlo. A lo mejor, Julio, usted se acordará, mi general, antes de que pasara su situación, fue una noticia conocida en su tiempo, porque a él le mandan un ramo, una corona de muertos social Cárdenas Guillén para amenazarlo por el número de decomisos que había estado realizando en el estado de Tamaulipas. Y como dice mi general, qué curioso que yo un par de años antes en Oaxaca detengo al delegado de la PGR y al comandante de la Policía Judicial Federal con más de 42 kilos de cocaína, y eso le vale, él era coronel, ascender a general brigadier.
Entonces, ¿cómo en un momento de un año para el otro se convierte en narcotraficante, lo defenestran, no le dan oportunidad, ¿sí me explico?, de que se defienda? Porque hay varios datos curiosos. El general secretario de aquel entonces, Ricardo Clemente Vega García, se reúne con su esposa y le dice: dígale a Perea que esté tranquilo, pero que entienda que esto es político, me tienen amarrado de las manos, no puedo hacer en este momento nada, pero le prometo que él va a salir libre y sin ningún problema, tenemos la presión de los americanos encima de nosotros. Situación que, pues, de alguna forma la señora se lo hizo del conocimiento de mi general, y en su momento mi general confió en la palabra de lo que le daban, terminando con una sentencia de 15 años. 15 años que en este momento tendría la oportunidad la Secretaría de la Defensa Nacional de darse cuenta del error que se cometió, y que la justicia militar, para que tuviera credibilidad respecto a el fuero de guerra que ha sido tan cuestionado, ¿no?, por la sociedad civil y por la sociedad en general, pues podría darles una muestra de civilidad y de legalidad, ¿no? Porque la justicia que no es pronta no es justicia, Julio, es así de fácil. Claro. Genial, entonces usted consumió su pena totalmente los 15 Cumplí años. mi pena los 15 años. Toda. Junto ¿Cumplió? con los oficiales. Salió porque terminó el periodo por el cual debería estar. Pagué mi deuda. Y ahora el proceso va en la idea de que lo declaren inocente, le devuelvan sus haberes que no le fueron entregados, y le restituyan su grado militar. Más que nada es el honor de uno, ¿no? Uh-huh. A mí me lastimaron mucho a mi familia. Inclusive tengo 2 niños, nietos, que tienen problemas psicológicos, ¿verdad? Un poquito de autismo, porque cuando fue la policía judicial a Nuevo Laredo y me capturaron, les digo: denme permiso de ir a despedirme de mi familia. Llego y me cortan cartucho a la familia para que no me fuera a escapar, ¿verdad? Le cortan cartucho, y tenía mis 2 hijas de visita que estaban embarazadas. Uh-huh. Esos niños que nacieron, aquí está una de mis hijas. Sí. Nació con un poquito de autismo ese niño, está estudiando. Tengo otro niño que está en Oaxaca, ¿verdad?, con mi hija, y también tiene el mismo problema. Entonces me ocasionaron daños tremendos. A mi esposa me la asediaron constantemente, muchas cosas que les pasaron, ¿no? A mis hijos los trataban como hijos del general narcotraficante. Claro. Entonces todo eso pues duele mucho. Leí que usted escribió, o leí alguna entrevista en la que decía que lo trasladaron de Nayarit a las Islas Marías como un perro. Sí. Estando en Nayarit nos golpearon, en el avión cuando nos trasladaban nos golpearon, a Maya Quevedo y a mí, nos golpearon porque nos trataron como traidores, ¿sí? Y pues cosas insólitas que no podíamos creer, ¿no? Nos echaron los perros encima, ¿sí? Le digo, son tantas cosas que uno quiere remediar y ya no se remedia. Los 15 años ya los perdí. Figuro en la plataforma en México. No puedo conseguir un empleo bueno porque no me lo dan. Hace unos 6 meses estaba vacante la de jefe de seguridad pública en Monclova, Coahuila. Uh-huh. Y resulta de que AMSA me había otorgado que yo fuera el director de seguridad pública, pero el presidente municipal, viendo que yo estaba en la plataforma México, dice: no, pues me van a acabar. Y tenía razón, ¿eh? Pues sí. Tenía razón. Entonces ahí se me cayó ese puesto que yo estuve a punto de tener. Pero le digo, son cuestiones que no se remedian con nada ya. No. ¿Sí? ¿Qué sigue, abogado César Gutiérrez? Aquí la intención, Julio, es que este recurso que se hizo valer, que está bien fundamentado, porque consideramos que la prueba documental, que es la resolución de amparo donde le conceden su libertad y que le restituyen sus derechos como militar, e incluso casi solicitan una disculpa pública por parte de la Secretaría de la Defensa del capitán Pedro Maya, va de la mano exactamente en todos los hechos que sucedieron con el general Ricardo Martínez Perea. Esperamos que el Supremo Tribunal Militar, aunque gran parte de ellos no son militares de carrera, sino que son civiles que estudiaron, presentaron su título a la Secretaría de la Defensa Nacional y se les otorgó un grado militar, entiendan cuál es la complejidad de este asunto, cuál es la complejidad, cuál es la situación que estamos manejando y por qué es importante, porque el asunto de mi general es uno de muchos que se encuentran en la justicia militar perdidos y que realmente demuestran un ejército
que en vez de que se tenga una apertura hacia la sociedad civil, ahora con lo que va a ser la Guardia Nacional, sigue mostrando una cara y una postura de cerrazón respecto a nosotros no nos equivocamos y lo que nosotros decimos es correcto. Creo que valdría la pena, creo que es una oportunidad histórica para el mismo general secretario y para la institución como tal, que puedan demostrar que aquellos errores que se cometen, que también se cometen al interior del gremio y hacia afuera, es momento de poderlos remediar. Es momento de poder decir, sí existieron esa famosa mafia al poder que existió durante 30 años en la Secretaría de la Defensa, hoy va a cambiar, hoy tenemos apertura, y la apertura es reconocer los errores que cometieron, incluso de forma interna con su personal. Pues ojalá y todo esto sea escuchado por el general secretario Luis Crescencio Sandoval, por su equipo, por su gente, ojalá y el propio presidente López Obrador, a lo mejor algunos compañeros periodistas que nos estén escuchando se lo pueden preguntar mañana en alguna de las conferencias tempranas, y ojalá y el Estado mexicano y este gobierno de cambio sea capaz de entender, de aceptar y de mostrarnos a la sociedad que 15 años de cárcel para el general Ricardo Martínez Perea fueron 15 años perdidos, no solo para él, para su familia, sino para un país como el nuestro, que está ávido de que haya justicia y de que cesen todas estas manipulaciones. Perdón, general. Sí, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, general, y estaremos atentos. Muchas gracias por la atención y estamos pendientes, señor. Cómo no. Gracias, abogado. También estaremos atentos a la resolución de este asunto. Le pedimos que estemos en contacto para informar de lo que suceda. Por supuesto, Julio, muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad y abrirnos tu espacio. Al contrario. Gracias a todos ustedes.